Imagen en directo cuando es la 1:30 de la tarde del avance de las llamas en el incendio de Tenerife, que siguen sin control. Como pueden observar, los helicópteros continúan actuando, los medios aéreos, una decena aproximadamente, no han parado de actuar desde que ha salido el sol, desde primeras horas de la mañana, tratando de apagar en esa vertiente donde se observan las cicatrices ahora mismo que ha dejado el fuego en esas zonas calcinadas que están salpicando esa ladera, pues tratando de apagar esos focos que se van produciendo todavía y que con estas temperaturas y estas condiciones meteorológicas podrían convertirse en un incendio mayor. Son zonas de difícil acceso a las que se llega precisamente gracias a la labor de estos medios aéreos. Y este es el centro de coordinación de la Unidad Militar de Emergencias. Estamos en la zona del puesto de mando avanzado y precisamente desde aquí se están llevando a cabo el ataque sobre las llamas ya en tierra. Son dos los flancos abiertos principales contra el fuego. Tierra, a través de la UME y los servicios de extinción, y también a través del aire, como podemos observar. Unas 140 personas han trabajado durante toda la noche para evitar que el fuego salga de los límites en el que se ha intentado perimetrar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la estabilidad es la mejor noticia en un incendio que está resultando muy difícil de controlar precisamente por las condiciones meteorológicas, sobre todo por el fuerte calor. El perímetro no ha cambiado, abarca 27 kilómetros. La misión ahora de los equipos de extinción es contener las llamas para que no traspasen esa zona que sigue ardiendo, aunque con menos fuerza que ayer. Pero que nadie se confíe, el incendio de Tenerife aún no está controlado. Durante la noche los equipos de extinción tuvieron que frenar algunos focos que amenazan con reactivarse. Las hectáreas afectadas por las llamas en estos días rondan las 2.700 y los medios aéreos no han cesado en su actuación desde primera hora de la mañana. La buena noticia desde ayer es que la mayor parte de los vecinos desalojados han podido volver ya a sus casas. El problema no se da solo aquí en Tenerife, no solo aquí en Canarias. Los incendios más importantes que asolan la península se centran hoy en la mitad sur de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Los peores ahora mismo, el que afecta a la localidad zamorana de Los Asio, que arde también en las cercanías de Santo Domingo de Silos. Varios focos están quemando la Sierra de Gredos y Malagón, en Ciudad Real. Para que se hagan una idea del desastre de lo que estamos viviendo este verano, la suma de toda la superficie quemada en España en esta temporada sería equivalente a la de la isla de Tenerife. Igual de veloz que las llamas de estos incendios, y perdonen el paralelismo, es la viruela que se extiende por todo el mundo, la viruela del mono. Después de la emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud, empezamos a ver colas para la vacunación en Estados Unidos, mientras algunos pacientes que han pasado la enfermedad recuerdan una experiencia que muchos describen como terrible. Nuestro país es el que alberga más casos, unos 3.000 notificados hasta ahora de todo el mundo. Pero nos centramos, volvemos al tema principal que nos ocupa, el incendio de la isla de Tenerife. Empezamos en el norte de la isla, en Los Realejos, donde está Gemma Padilla, y en San Juan de la Rambla, nuestra compañera Raquel Toste, muy pendientes de la última hora de este incendio que afecta a 2.700 hectáreas de un paisaje de enorme valor natural. En estos momentos los equipos de extinción trabajan para tratar de controlarlo. Raquel Toste, estás en el puesto de mando avanzado. ¿Alguna novedad? Pues sí, Roberto, nos encontramos además en el puesto de mando de la Unidad Militar de Emergencia y nos va a atender para saber la última hora y en qué están trabajando. Nos va a atender Reinaldo, que es el portavoz, Reinaldo Esteves. Bueno, cuéntanos, ¿dónde están ahora mismo los efectivos y cómo va avanzando el fuego? Hola, buenas tardes. Pues sí, como podemos ver en este plano, tenemos marcado el perímetro a grosso modo, y los flancos que más preocupan son el flanco derecho, el flanco este y el flanco oeste.
Esta es la manera tradicional de marcarlo, con un plano, y tenemos marcado por colores cada unidad. En este caso tenemos las unidades de la UME, las unidades de la BRIFOR, la EIRIF y la brigada, la BRIF del Estado. Y este flanco tenemos lo mismo. Ahora mismo hemos hecho una línea de defensa artificial, porque tenemos, digamos, que el incendio está embolsado de una línea de control. Aquí hay una línea de defensa y aquí hay otra línea de defensa. Esto es otra línea, pero es una línea de defensa natural, que en principio debería acabarse el combustible y debería extinguirse por sí solo. Esta zona, digamos, para que sepamos, es la ladera de Tigaiga y la zona de Chanajiga, que es la que sigue dando más problemas. Sí, sí, así es. Está la zona de la fortaleza, casi hasta la parte de abajo, donde está la zona recreativa, y ahí hemos trabajado sobre una línea de control, nosotros llamamos línea de 2 pies, que en un primer momento se hace muy pequeña y se va perfeccionando a lo largo de las horas, y el trabajo de ahí realmente es vigilancia y ataque directo. En caso de que haya algún punto caliente, alguna cosa, entramos, salimos, lo apagamos y volvemos a retirarnos. ¿Cuántos efectivos están trabajando en la unidad militar de emergencia hoy? Bueno, hoy sobre el terreno tenemos un turno de 40 militares y es junto con el resto de compañeros hay alrededor de 150 efectivos ahora mismo en el incendio. Pero ahí están alcanzando unas temperaturas, Roberto, porque te cuento, más o menos aquí estamos a unos 33 grados y yo he preguntado y estamos como a 400 metros sobre el nivel del mar. Ahí es mucho más alto. ¿A qué temperatura pueden estar o están trabajando en esa zona? Pues ahora mismo es el día más complicado, es una temperatura muy alta, la humedad está bastante baja, el viento es relativamente una pequeña brisa, con lo cual eso nos ayuda un poco, pero digamos que es el día más importante del incendio para conseguir avanzar y llegar a controlarlo. Entonces tenemos que estar en toda esa línea de control, vigilarla completamente el perímetro, que son unos 27 kilómetros. Y está vigilado continuamente, porque aquí vemos que además por GPS. Efectivamente, esa es la que hemos visto, era la manera tradicional, y tenemos también por GPS. Aquí tenemos lo mismo, todo lo que es el perímetro del incendio, y tenemos nuestros vehículos posicionados. Es la misma, si picamos en cualquier vehículo, por ejemplo en ese, que nos pica Marta, vemos el tipo. ¿Pica en el vehículo, Marta? ¿El vehículo? Sí, incluso si hay un accidente, podrían saberlo en el mismo momento. Aquí en este caso vemos el vehículo, la matrícula del vehículo, la zona exactamente donde está y la velocidad. En este caso vemos que está parado y que tiene está inclinado hasta 0 grados. Si en ese momento el vehículo estuviese en movimiento, tuviese algún accidente, aquí lo podríamos saber sobre la marcha. ¿Y los turnos de cuántas personas y cuántas horas son? Si nosotros particularmente trabajamos 24 horas al día en turnos de 12 horas. Bueno, me parece muchísimo, porque supongo que hay que estar muy bien físicamente para aguantar el tipo de trabajo. Sí, no cabe duda que es un trabajo duro, las temperaturas no ayudan tampoco a que sea, pero bueno, son bomberos forestales, trabajan en el campo, hay unos desniveles muy altos, físicamente hay que estar bien preparado. Además, Reinaldo, tú hace muy poco que has llegado de esa zona, porque nosotros nos encontramos en San Juan de la Rambla. ¿Eres optimista? Sé que no pueden decirnos grandes cosas, pero ¿eres optimista? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el incendio sí está estabilizado, pero ya lo ha dicho el presidente, está activo ahora mismo. Entonces tenemos que volcar todo nuestro esfuerzo en el día de hoy, porque tenemos una pequeña ventana de oportunidad que empieza a ser a partir de mañana. Si los trabajos de hoy dan resultado y conseguimos tener el incendio embolsado en esa zona, pues a lo mejor a lo largo de mañana, miércoles, jueves, podríamos tener buenas noticias. Pues muchísimas gracias, Reinaldo, ojalá sea así. Además creo que las temperaturas van a ayudar también, porque se prevé que a partir de mañana pues ya las temperaturas no sigan subiendo. Esperemos que sea así, Roberto. Gracias, Raquel, te dejamos en ese punto. Vamos ya con Gema Padilla, que está precisamente en otra zona de Los Realejos. Hoy un día con condiciones extremas, Gema, para luchar contra este incendio, ¿verdad? Pues sí, Roberto, buenas tardes. Como dice, nosotros nos encontramos en la zona de Las Llanadas, en el municipio de Los Realejos, y como tú bien indicabas, una jornada de mucho calor. Ahora mismo el termómetro marca los 34 grados y sí es verdad que se nota bastante el calor aquí en esta zona. Con nosotros está Adolfo González, él es el alcalde de Los Realejos, pues para contarnos un poquito la última hora de este incendio. Alcalde, no sé cómo ha ido la mañana, ¿qué balance se puede hacer de esta jornada? Bueno, pues trabajando desde el primer momento para terminar de extinguir esas chimeneas que se han ido quedando a lo largo
de estos días, esta mañana con una mayor incidencia en una de las partes de esta ladera de Chenajiga, la parte que más nos preocupaba. Nos hemos puesto en contacto de primera hora con el centro de operaciones del incendio, yo personalmente también con el Cabildo, para intentar solventarlo a primera hora. No han parado de trabajar los efectivos aéreos durante toda esta mañana, con hasta 6 helicópteros y 2 hidroaviones, y el trabajo en este momento está en intentar pues terminar con esos focos que continúan, esos pequeños focos que continúan activos y que pueden ser determinantes en el día de hoy. Yo le quería preguntar, alcalde, por esos vecinos. Son aproximadamente unos 70 vecinos los que han sido desalojados. No sé si se sabe cuándo podrán volver a sus casas. Bueno, continúan todavía aproximadamente 30 vecinos de la zona de Los Carosos y El Madroño. El Gobierno de Canarias iba a reunirse en breve para determinar en comisión técnica si podían volver a sus casas o no. Eso es una decisión que ayer se meditó muchísimo. Se permitió el regreso de los vecinos que estaban en un perímetro más alejado y se mantuvo a los que se desalojaron en primer momento por la cercanía. Estaremos a las pensas de esa comunicación, pero digo, aquí lo que prima es la seguridad ante un panorama que sigue totalmente en este momento inestable, porque es muy cambiante, y que esperemos que a lo largo del día de hoy, a pesar de este calor, pues pueda quedar, si no totalmente resuelto, por lo menos bajo el control con el que nos quedamos en las últimas horas de ayer. Pues ya lo han escuchado, muy pendientes de esa reunión y de saber si esos vecinos podrán volver en el día de hoy a sus casas. Roberto. Sí, ha habido suerte con otros vecinos que han podido llegar, pero estamos viendo mientras hablamos, Gemma, detrás de ti, cómo están actuando los helicópteros, en lo que parece que son pequeños focos que se van formando, que van corriendo, probablemente extendiéndose del incendio principal, y que claro, hay que apagar, además de esa forma, porque es difícil llegar por tierra, antes de que crezca y se conforme en otro incendio más grande aún, ¿no? No sé si nos está escuchando nuestra compañera, parece que no. Pues, pero sí, nos escucha, Gemma, perdona. Sí, Roberto, les escucho, sí. Te decía que durante toda la mañana hemos visto aquí trabajando los medios aéreos, helicópteros, aviones, descargando agua, sobre todo en esas pequeñas zonas que se ve, ¿no? Esa pequeña humareda que parece que comienza a calmarse, porque nosotros llevamos aquí pues un ratito y parece que cada vez empieza un poco a mejorar la situación. Bueno, que sea, mientras tanto estamos viendo ahí cómo los helicópteros están llevando a cabo esta labor sobre ese fuego donde todavía no se ve llama, pero claro, si no se refresca con el calor que hace hoy va a ser muy complicado. Muchas gracias, Gemma. Bueno, estamos viendo además que el calor, es evidente, pero hay menos calima y también se observa que la visibilidad es mejor que lo que teníamos ayer, por ejemplo, cuando veíamos esta misma escena de los helicópteros luchando ahí contra esos focos que se están formando. Bueno, y una imagen que tiene mucho que ver con la lucha contra los incendios. Ayer se realizó una prueba experimental de un sistema aéreo de Airbus contra los incendios forestales. Un kit de extinción de incendios extraíble de un avión de transporte de nueva generación, el A400M. Bueno, el avión, ahí lo ven durante esta prueba, lanzó 20 toneladas de agua del tanque en menos de 10 segundos. El kit de carga y descarga no requiere realizar modificaciones en el avión y por lo tanto se puede instalar en cualquier aeronave de esta flota de A400M. Si Airbus, aseguran los promotores de este sistema, puede lanzar con precisión cargas de agua a una altura muy baja, de hasta 150 pies, vienen a ser unos 45 metros de altura nada más. Bueno, son sistemas de lucha contra los incendios, pero sospecho que a Federico Grillo, el director de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, este sistema no se lo venderían para aplicarlo a las islas. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo digo por ese tuit que pudimos leer tuyo ayer, en el que hablabas de las bondades de los helicópteros frente a los hidroaviones en la geografía canaria, en una geografía como la nuestra, ¿no? Sí, yo creo que en el sector forestal nos hemos pronunciado, siempre se crea este mismo debate cada vez que tenemos grandes incendios. Si tenemos que hacer una inversión importante para traer un medio anfibio, como en este caso el hidroavión que llama la gente, pues el coste, si nos dan a elegir un replanteamiento, vemos mucho más interesante el helicóptero.
y vienen porque son los medios que pueden llegar más o menos rápido desde la península y seguirán viniendo. Evidentemente son grandes profesionales, pero tienen una serie de limitaciones, sobre todo en lo que es la penetración al incendio, en esos barrancos tan profundos que tenemos y a media ladera arriesgan demasiado para ser eficientes y en muchos casos no van a poder acceder. Sin embargo, vemos que el helicóptero pequeño, el helicóptero medio, tiene bastante penetración. También, sobre todo, siempre en las maniobras de extinción vamos a tener personal abajo. Entonces, el helicóptero va a tener que hacer maniobras muy precisas en algunos casos para que el agua no solo caiga en el fuego, sino que además el personal pueda entrar y acceder. Lo interesante es tener todos los medios posibles en tipologías. Es bueno tener pesados, medianos y ligeros, y también los focas también tienen su uso, pero normalmente los usamos más en zonas altas, en cresterías, donde tienen una capacidad de entrar un poquito más eficientes, ¿no? Entonces el debate es más si montas una base o no montas una base y de qué medio. Los focas siempre van a venir, estos medios anfibios. Cuando se declara un incendio de este tipo, al final, ¿por dónde se apaga antes? ¿Por tierra o por aire? El medio aéreo lo que va es a refrescar la zona, lo vemos ahí en Tigaiga. Las laderas son muy pronunciadas, podemos estar tirando agua días y días y días, que hasta que no entre personal a pie, pues no vamos a poder consolidar, porque lo que solemos hacer, el agua lo que hace es, en la zona que está ardiendo, la deja mojada, e inmediatamente, unos segundos después, acceden las brigadas, entran con mucha fuerza, retiran todo el material verde, y la parte que está negra la empujan hacia dentro del quemado para que se termine de combustionar. Ya incluso no hace falta que tiren más agua, eso se terminará de consumir y con el paso de las horas, a veces incluso minutos, aquella zona queda totalmente controlada y liquidada lo que es el borde. Entonces el medio aéreo, claro, lo que vemos desde fuera parece que el medio aéreo sin el personal de tierra es muy difícil que lo apague. Ahora estarán ahí durante horas, días, incluso puede ser que se tire bastante tiempo tirando agua y agua, porque esas laderas son muy difíciles el acceso. Federico, ustedes tienen claro, y lo hemos oído varias veces y en otras ocasiones también, decir algo así como que los fuegos empiezan a apagarse en octubre o noviembre, precisamente fomentando la previsión del cuidado de los montes. Precisamente en Gran Canaria se están llevando a cabo ya labores, no sé si algunas experimentales, como esas cabras bomberos que están ya entrando y limpiando la maleza, pero precisamente tratando de descargar, ¿no?, la masa forestal, el combustible, y al fin y al cabo, para que cuando llegue el verano no haya tanta con posibilidad de arder, ¿no? Bueno, la filosofía para nosotros es que hay que gestionar el territorio. Si no gestionas el territorio, lo que vamos a tener es grandes incendios, comportamientos extremos, y lo peor que podemos tener en el comportamiento extremo son fuegos demasiado intensos que arrasan con todo, dañan, la factura es enorme. Todos los aliados que podamos conseguir para la gestión del territorio, buscando un paisaje mosaico. El paisaje mosaico puede ser, pues, desde fomento de la agricultura hasta la ganadería, zonas forestales donde hagamos trabajos de descarga del monte, pues extracción de madera, extracción de pinocha que se solicite, e incluso ese paisaje mosaico implica que zonas donde no haya ningún interés por extraer la pinocha, pues las quemamos nosotros en invierno de manera muy controlada. La clave está en que el incendio no arrase grandes superficies, sino cada vez tengamos las superficies de incendio cada vez sean menores. Es muy difícil evitar los incendios, pero que al menos no hagan daño, no afecten a la población. Los alrededores de los pueblos tienen que estar gestionados para que no ardan. Se nos viene un tipo de incendio cada vez peor, que es el de interfaz. Se está combinando con estos incendios extremos que lanzan cenizas a grandes distancias. Todas estas personas que desde San Juan de la Rambla hasta Garachico, pues caían cenizas, que lo verán en las azoteas, la zona hacia el oeste. Entonces, imagínense que estamos viéndolo en otros lugares, que están empezando a arder viviendas en el interior del pueblo por la caída de esas cenizas. Esto implica la gestión del territorio, no de los montes en sí, sino de las zonas agrícolas, de los montes, de las zonas ganaderas, y para ello es juntar las sinergias que pueden generar los diferentes colectivos, y sobre todo el sector primario. Me llama la atención también, por ejemplo, esa estrategia de las quemas prescritas. Creo que es lo que haces referencia tú también ahora a lo de ir quemando zonas de pinocha, a lo mejor, que no se puedan recoger. ¿Cómo se realizan? Al fin y al cabo, podemos decir que es prender fuego para que no se prenda después. Vendría a ser algo así, fuego controlado, entiendo, claro. Sí, hay un proverbio finlandés, creo que es, que dice: el fuego es un mal amo pero un buen sirviente. Si no hacemos nosotros nada, al final vendrá el gran incendio. Es muy difícil evitar el gran incendio porque al final lo que vamos a tener es una sobrecarga de biomasa, que eso se traduce en kilovatios, y nosotros podemos enfrentarnos a 10.000, y un bombero se puede enfrentar a 10.000 kilovatios.
energía que le llega a su cuerpo. Estamos teniendo incendios que superan los 100.000 kilovatios y no hay manera humana de poder controlarlo. Una de las líneas es ver el fuego como parte del ecosistema. Nuestros bosques se han quemado de mucho antes de que llegase el ciudadano, el hombre aquí, y lo hemos incorporado en invierno. Son unas llamas muy controladas, una llama muy pequeña. Lo que va a hacer es limpiar la pinocha. Lleva detrás un estudio, un plan que determina qué se puede quemar y qué no. Si las restricciones, por ejemplo, del parque natural, del gestor del parque natural, implica que hay especies que están en peligro de extinción o hay especies que son muy sensibles, bueno, pues se introduce dentro del plan para no quemarlas. Yo siempre lo comparo a la comparativa que es como el láser, cuando le quemamos el ojo de las cataratas a una persona, es una operación quirúrgica que podemos hacerla pasar incluso por plantas y salvar unas respecto a otras, porque la técnica lo permite en invierno con una humedad bastante alta, temperaturas bajas, y lo que hacemos es descargar, por ejemplo, de pinocha, o podemos podar los pinos con este tipo de quema, de tal manera que la estructura permita que si hay un incendio allí sea un incendio con una llama muy pequeña, fácil de apagar, o un incendio que no se pase a las copas. La peor de las situaciones son los pasos a copas. Claro, que se pueda podar a lo mejor el árbol en la parte baja para que de abajo no digamos un cortafuegos en vertical, ¿no? Por así decirlo. Sí, efectivamente, rompemos la continuidad vertical que se llama con el fuego. Los rendimientos son mucho mayores. Pensemos que una limpieza de una hectárea de monte con un trabajo convencional nos puede salir del orden de 4.000 euros. Podemos bajarla con este sistema a 200 euros, con lo que podemos hacer mucha más superficie. Si nos pasamos a modelos de pastizal, podemos hacerlo bien con ganado, y si no tuviéramos la capacidad, porque no hubiera ese ganado, pues lo podemos hacer con fuego, bajamos del orden de 60 euros a 30 euros. De la otra manera, con desbroses mecanizados, con personas, pues sale muchísimo más caro. No podríamos llegar, es inviable hacerlo con dinero claro, todo. Está claro que la gestión de los montes y esta experiencia, por ejemplo, que están teniendo en la isla de Gran Canaria, una forma de adelantarse y de prever incendios que, por otro lado, como dice Federico, cada vez parecen más grandes, ¿no? Más difíciles de apagar. Muchas gracias, Federico, por atendernos. A ustedes, Roberto. Gracias, buenas tardes. Bueno, precisamente una superficie equivalente a la isla de Tenerife entera, estamos hablando de casi 200.000 hectáreas, es lo que se ha quemado en lo que va de año en todo el territorio nacional, según el Sistema Europeo de Vigilancia. Ahora mismo, además de los Realejos, preocupan especialmente los incendios de Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad Valenciana. Noche complicada en los municipios onubenses de Bonares y Almonte. Los bomberos han intensificado sus labores para evitar que las llamas lleguen al espacio natural de Doñana y desde primera hora se han incorporado también los medios aéreos. Los bomberos investigan si los fuegos declarados ayer tarde en los dos municipios tuvieron focos distintos o fue el viento quien hizo saltar pavesas de Bonares a Almonte. Unas 70 personas, entre vecinos y temporeros, han sido realojados en el Polideportivo Municipal de Rociana del Condado. Activo y fuera de control se encuentra también el incendio de Carcastillo, en Navarra. Los bomberos han intentado estabilizar su perímetro durante toda la noche. Valencia también es otra comunidad afectada por el fuego. El incendio declarado ayer en una zona boscosa y de difícil acceso del municipio de Calles sigue sin control. Se desconocen las causas, pero los 40 grados alcanzados ayer en la zona y la baja humedad propiciaron su propagación. Castilla-La Mancha también lucha contra los fuegos forestales. Ayer se declararon 6, 4 en Ciudad Real, 1 en Toledo y otro en Guadalajara. Unas 1.000 personas tuvieron que ser evacuadas de Humanes y alojadas en un polideportivo. ¿Qué está pasando este año? ¿Qué está ocurriendo con estos incendios para que sean tantos y tan virulentos? Le vamos a preguntar a Andrés Pedreira Ferreño, es secretario general de la Asociación de Ingenieros de Protección contra Incendios y experto en esta materia. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que es la pregunta que te estarán haciendo muchísimas personas. ¿Qué es lo que pasa este año? ¿Por qué tantos incendios y de tal virulencia? Bueno, yo creo que se han dado las circunstancias climatológicas para que hubiese incendios de circunstancias tan dramáticas, ¿no? Desde ese punto de vista. Está claro una cosa, que los incendios en verano, cuando se dan las condiciones climatológicas, es cuando más suceden, pero no suceden porque sea una causalidad, suceden precisamente porque yo creo que hubo un éxodo
que nos fuimos emigrando hacia la ciudad, abandonando completamente el medio rural, y después, a medida que tenemos mejores comunicaciones, tanto de internet como de comunicaciones de transporte, hemos vuelto a un entorno más alejado de la ciudad, y entonces hay esa interfaz entre urbano y forestal que se empieza a convivir y que nadie cuida esa parte forestal, nadie la cuida, y lógicamente todo abandonado pues está sembrado a que se pueda incendiar. Claro, la mayoría de los incendios, ¿en dónde tienen su causa? ¿Son provocados o no? ¿O hay que buscar acciones fortuitas, un cable eléctrico, una colilla mal apagada para buscar su razón, su causa? Se dan muchas circunstancias, pero hay un porcentaje muy elevado, los estudios que están realizados y demás, hay un porcentaje muy elevado de incendios provocados, muy elevado. Lo que pasa es que se dan las circunstancias, lógicamente, climatológicas para que ese incendio pueda crecer fácilmente. Pero hay un tema muy importante de incendio provocado. ¿Por qué? Muchas veces pues por lo que estamos diciendo, gente que no controla el daño que podemos hacer al medio ambiente y necesita hacer una limpieza de alguna manera, o porque le molesta en su vecindario o por otras circunstancias, y hay un factor importante. Luego hay lógicamente condiciones climatológicas como pueden ser rayos, pueden ser elevadas temperaturas, efecto lupa en los cristales, pero bueno, hay un porcentaje, repito, siempre que analizamos hay un porcentaje elevado de incendio provocado. Claro, estamos de acuerdo porque estamos hablando con expertos. Hace un momento uno nos lo explicaba, que los incendios hay que apagarlos antes de que se produzcan, gestionando los montes. Pero claro, son territorios inmensos, muy difíciles de gestionar públicamente. Es decir, que es muy difícil poner, pues yo qué sé, cuadrillas de limpieza que vayan a limpiar los montes. ¿Cuál es la solución entonces? Claro, pero conceptualmente debemos de entender también lo que sucede, ¿no? Yo creo que nadie se plantearía a día de hoy irse a un hotel que no tuviese medidas de protección contra incendios. Nadie se plantearía irse a un centro comercial que no pueda tener medidas de protección contra incendios. Entonces hemos abandonado totalmente los cultivos y hemos abandonado nuestros bosques, por consiguiente no tienen ningún medio de protección desde ese punto de vista, y antes sí lo tenían porque se trabajaban los montes, se cultivaban y se han abandonado totalmente, y por consiguiente ese es el grave problema que nos acarrea al final el que no haya medidas alrededor. Tenemos que pensar en ello, tenemos que pensar en que el monte hay que cuidarlo y hay que establecer, pues primero, el tipo de cultivos que se puedan dar en los montes, la separación entre factores de riesgo, como pueden ser, pues por ejemplo, zonas donde se depositen residuos y demás. Todo esto hay que tenerlo, una visión, y hay que tenerlo perfectamente claro, perfectamente identificado, y hay que hacer un plan para ello, ¿vale? Y habrá que hacer cortes y habrá que buscar el tipo de especies que sean autóctonas, pero además que tiendan lógicamente, a desarrollar menos el incendio. Y es un poco lo que sucede, lo hemos abandonado totalmente, y por consiguiente es como, repito, como si todos los hoteles de nuestra ciudad pues no tuviesen ninguna medida de protección contra incendios. Nadie iría a un hotel, lógicamente. Claro. Se lo pensaría muchísimo antes, ¿no? Claro. Y el abandono, si lo llevamos al medio forestal, es exactamente similar, ¿no? ¿Hay alguna medida que hayan detectado ustedes que tiene más impacto a la hora de prevenir incendios que otra, o al final es el conjunto de todas ellas el que consigue reducir el riesgo de incendio? Yo creo que es un conjunto de todas las medidas, indiscutiblemente. Empieza indiscutiblemente por las especies. Hubo zonas donde hemos metido especies que no son las propias autóctonas, perdón. ¿A la repoblación se refiere? ¿Perdón? ¿A la repoblación se refiere a la hora de repoblar? Sí, a cultivo, por ejemplo, como áreas de España donde se ha producido pues muchísima implantación de eucalipto, una especie que no es autóctona de aquí y que lógicamente tiene un gran crecimiento del incendio cuando se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Correcto. Y nos han establecido unas pautas de cómo deben de delimitarse todo lo que es perimetrar toda esa zona que se dedica al cultivo. Puede que necesitemos cultivar realmente eucalipto para producir después papel y madera, ¿cierto, no? Pero indiscutiblemente tendrá que haber unas pautas de sectorización y de separación con el resto de cultivos, y eso por regla general tampoco se da, ¿no? Entonces todas estas pautas pues tenemos que tenerlas en cuenta. Es como si montásemos una refinería y de repente en la refinería pues vivimos al lado sin ninguna medida de protección perimetral. Claro. Pues eso no se puede a día de hoy. Pues con el bosque nos está pasando lo mismo, lo hemos abandonado totalmente y no hay ninguna medida alrededor, ¿no? Claro, Andrés, ahora en caliente, nunca mejor dicho, pues todos lo vemos, la cuestión es verlo también en el invierno cuando ya dejan de ser noticia los incendios. Andrés, claro. Muchas gracias por habernos atendido, buenas tardes. Nada, a vosotros, muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, este incendio en Tenerife coincide además con un episodio de calor en Canarias que hoy se está notando especialmente. En islas como El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria están en la alerta. Los termómetros están dejando ya valores que rondan los 40 grados en varios puntos de Gran Canaria. Vamos en directo a uno de ellos, donde la jornada Antonio Fernández está siendo muy complicada. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Muy complicada y muy dura de seguir. Decías cerca de 40 grados, ya te puedo confirmar que según los últimos datos que ha subido a su página web la Agencia Estatal de Meteorología, ya se han superado esos 40 grados y no solo en Gran Canaria, también se ha hecho en La Laguna, en Tenerife. Aquí en concreto estamos en la localidad de Tasarte, es un pueblo situado al suroeste de Gran Canaria, tiene censado cerca de 700 habitantes, pero es que no hay nadie por la calle porque, como te digo, ha subido la temperatura hasta superar los 40 grados, se está haciendo muy complicado llevar aquí la jornada. Imagino que muchos esperarán a que baje el sol, a que se haga de noche, pero otra cosa es que de noche baje la temperatura. Mucho no lo va a hacer o no lo ha hecho, ¿verdad? No baja mucho, Roberto. Ayer aquí se alcanzaban 45 grados, era la tercera máxima de toda España y la noche no fue nada fácil. Según los datos de la EMET, luego han sido corregidos levemente, pero según esos datos, anoche, a medianoche, aquí se superaron los 40 grados. Imagínate quién puede conciliar el sueño con esas condiciones. ¿Y quién puede trabajar también en la agricultura? Bueno, una localidad donde hay un trabajo agrícola importante, me imagino que estos días o trabaja muy temprano o no se podrá. Sí, se está viendo afectado, Roberto, como bien dices, la agricultura. Hemos visitado hace poco un invernadero de papayos y nos comentaban los explotadores de la finca que la producción ya se estaba viendo afectada y es que llevamos una semana seguida superando los 38 grados de temperatura aquí. Pues claro, la agricultura no tiene mucha agua, se abastece de algunos pozos, de algunas galerías, pero con esas condiciones sí persisten en el tiempo. La poca cosecha que se recoge a estas alturas del año pues se puede perder. Pues así está la situación. Gracias, Antonio. Protégete del sol, que está dando ahí de golpe y hay que protegerse. A vuelta de publicidad vamos a hablar de las penas a las que se enfrentan las personas que provocan un incendio. ¿Qué cantidad de incendios, qué porcentaje puede ser provocados ahora mismo en nuestro país? Muchos de estos, de los que ahora mismo están tratando de apagarse, probablemente se deban a una negligencia o incluso a que se hayan provocado adrede. Con esta imagen en directo de los helicópteros actuando sobre algunas zonas del fuego en la isla de Tenerife, hacemos una pausa, no tardamos. Continuamos con esa imagen en directo sobre los montes de los Realejos, donde los medios aéreos están realizando continuas descargas, formando una noria o carrusel de helicópteros y de hidroaviones que en muchas partes de la isla de Tenerife se están pudiendo ver, porque están recargando, por ejemplo, en el puerto de la capital tinerfeña, se pueden observar. Los helicópteros pueden cargar en otros puntos, incluso en embalses o en estanques de agua, para llevar a cabo ese control que están tratando de realizar en una jornada en la que la clave está en el calor. El incendio está estabilizado, va en vías de control, pero ojo que está haciendo mucho calor que favorece las llamas y dificulta también el trabajo de los equipos que están en tierra, con una sensación térmica y unas temperaturas muy altas para un trabajo muy físico, muy exigente frente a las llamas. Ya ven que hacen un trabajo de precisión los helicópteros, descargando justo donde es necesario, donde se observa el penacho de humo. Pero claro, es lógico que muchos se pregunten, bueno, ¿y qué les pasa a los que provocan estos incendios cuando son provocados? ¿Van a la cárcel? ¿Qué penas pueden llegar a tener? Le vamos a preguntar a Isier Pérez. Isier, abrimos el Código Penal y nos preguntamos en primer lugar, ¿qué dice la ley sobre esto? Pues como bien indicabas en esa frase del principio, si hay intención siempre va a haber pena. El de producirse y encontrar un responsable, las penas oscilan del año a los 20 años de prisión. Recordamos, en 2020 la Guardia Civil investigó más de 3.000 incendios presuntamente provocados y detuvo a más de 400 personas. Los incendios graves, por otro lado, pues duran las
las penas de 3 a 6 años y además se tienen en cuenta algunos agravantes, Roberto. Por ejemplo, acabar con la vida de una persona de un incendio que hemos provocado puede ir desde los 10 a los 20 años. Claro, pero también puede resultar agravante las afecciones con la fauna, contra la fauna y la flora del lugar donde se provoque, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no?, en este incendio forestal de Los Realejos, como espacios naturales protegidos como el Barranco de Ruiz o incluso el propio Parque Nacional del Teide puede ser un agravante. También se afecta a la población y si, por ejemplo, lo hacemos con unas condiciones meteorológicas como las que tenemos actualmente de altas temperaturas, incluso ayudando a propagar las llamas, estos agravantes, como decimos, pueden hacer aumentar esa pena de 3 a 6 años. Claro, estamos viendo cómo se desarrollan los incendios, además ahora, en estas fechas, al margen de si el incendio es fortuito o no. Evidentemente es cuando el incendio es provocado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando no se prende un bosque, sino el incendio a lo mejor es en una zona de pastos? ¿Cambia la situación? Sí, lo vemos, por ejemplo, en la península, lo vamos también a ver en el siguiente gráfico, como esos incendios no forestales, pues que no afectan a una masa forestal, son vegetaciones no forestales que no entran dentro de ningún bosque, pues estos incendios, campos de pasto, por ejemplo, pues de 6 a 2 años de prisión. Y también están los incendios no extendidos, es decir, por ejemplo, hacemos un incendio y no llega a extenderse porque llegan antes los bomberos, pues estos incendios tienen una pena de 6 meses a 1 año de cárcel. Pero si te parece, Roberto, vamos a ver cómo aquí en Canarias a lo largo de la historia se han penado algunos incendios como el de Gran Canaria o incluso el de La Palma. Más del 50% de los incendios son provocados por personas. Según los datos de la Fiscalía del Estado, solo en 2020 la Guardia Civil investigó 3.339 incendios forestales, llegando a detener a 437 personas que estaban detrás del inicio de estos fuegos. La historia de los incendios de Canarias, que se han comido miles de hectáreas de nuestros montes, tampoco escapan a este mal. En 2007, en Gran Canaria, un agente forestal se declaraba autor del gran incendio que quemó la cumbre de la isla. También en 2007, en Tenerife, volvía a arder la misma zona norte que lo hace ahora. En estos acontecimientos se han producido y en esos momentos también se determinaron que fueron conatos intencionados. Yo espero y deseo que no sea así, aunque yo tengo mis dudas. Verano de 2016, La Palma, un alemán provocaba un incendio de manera accidental que dejaba el 7% de la isla calcinada. Moría en este incendio un agente forestal y otros 2 podían haber muerto también tras el accidente de este helicóptero mientras trabajaban en las labores de extinción. En el caso de que causara una muerte, pues podríamos estar hablando de que el autor o la autora de dicho incendio, pues podríamos hablar de un homicidio, de un asesinato, incluso un delito de lesiones. Anoche 3 senderistas se saltaban las restricciones y accedían a las zonas de la cumbre de Tenerife. Para este tipo de negligencias también hay importantes multas. Estamos hablando de multas desde los 1.000 euros hasta los 10.000 euros. Denunciar este tipo de actos o situaciones sospechosas en nuestros montes y la colaboración ciudadana es fundamental para evitar que se queme nuestro medio natural. Claro, pero para determinar el origen de un incendio, para saber si fue provocado o no, incluso para saber quién lo ha hecho, están los agentes, los que funcionan como el CSI, digamos, de estos incendios, de estos desastres ecológicos. Vamos a hablar con Carlos Sánchez, es teniente jefe del Seprona en Tenerife. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, siempre se puede determinar, pese a la virulencia de un incendio, si fue provocado o no. Bueno, la palabra siempre es complicada decirla. Sí que es verdad que bueno, sí que existen 2 causas grandes, que serían las naturales y las de origen antrópicas. Las naturales sí que serían rayos. En este caso no se han dado las condiciones climatológicas para que haya rayos, con lo cual las causas naturales las descartamos. Sí, ya entonces ya entraríamos en las antrópicas, que entraríamos pues en las accidentales, las negligentes y las intencionadas. Claro, lo que ocurre es que un incendio es tan grande, Carlos, es tan destructivo, que llama la atención que se puedan encontrar pruebas después de haberse producido, ¿no? ¿Hasta qué punto se pueden encontrar indicios? Sí, es complicado. Muchas veces es bastante complicado, sobre todo. Sí que es verdad que se pueden, si son intencionados, muchas veces sí que hacen en distintos puntos, sí que ponen artefactos incendiarios en distintos puntos. Entonces nosotros en la investigación nos centramos mucho en los que no han prendido, en los que no han tenido éxito. Entonces ahí sí sé que pueden sacar de esos vestigios, pues bueno, pues tanto huellas,
o ADN, ahí trabajamos bastante. En los que se han quemado, pues en muchas ocasiones, evidentemente como el ADN es termosensible, igual que la huella, pues es difícil tirar de ahí. Sí que podríamos determinar, para el autor, sí que podríamos determinar que es claramente intencionado. ¿Con qué herramientas cuentan ustedes para llevar a cabo su investigación? ¿Cuáles son las más habituales? Bueno, pues nosotros realmente lo más es la pericia. Los años, actuar. Evidentemente los cursos, sí que tenemos maletines contra incendios y luego, en el caso por lo menos de la Guardia Civil, sí que utilizamos el año pasado. O sea, yo solicité que vinieran de Madrid, que fue la primera vez que vinieron en Canarias, los perros para determinar si existe presencia o no de acelerantes. Que en este caso, el del año pasado en Arico, determinaron que no hubo acelerantes. O sea, un perro puede detectar, cuando hablamos de acelerantes, hablamos, por ejemplo, de un combustible o algo que sea lo que prende. Ajá. Sí, las pastillas de parafina, gasolinas, sí, un tipo para que sea más virulento y que sea más complicado, que el incendio cuando vayan las primeras brifos ya sea tan grande que sea difícil de controlar. Claro, ¿no hay mucha casualidad también que haya zonas donde regularmente se producen incendios? ¿No les lleva a usted a sospechar que ahí hay una mano escondida? Pues sí, Roberto, la verdad que sí que te digo que sí que nos parece, de hecho a 700 metros en línea recta hubo un conato. O sea que sí que, y al lado de caminos. Es raro, es bastante raro. La verdad, entonces esto nos hace pensar que sea o negligente o intencionado. Sí que es verdad que no hemos encontrado colillas, suele ser complicado encontrarla porque tengan en cuenta ustedes que claro, llegan los medios de extinción, que lo primero es extinguirlo, con mangueras, mueven el terreno, entonces es complicado determinar si es una colilla, pues claro, se suele perder en el terreno. También con el efecto calorífico, pues se suele desintegrar y si esos vestigios suelen ser complicados. Sí que es verdad, por ejemplo, en al unísono del principal hubo uno en el tanque y sí que los medios de extinción les dijimos que después de la primera de quitarle el fuego y fueron como segunda vez para refrescar y sí que les dijimos que esperaran, sí que estuvimos remirando y luego ya cuando no vimos nada, ningún iniciador, ningún artefacto, le dijimos que siguieran refrescando, que tenemos muy buena coordinación con el Cabildo sobre todo y con la Periforma, ¿verdad? Claro, porque a veces la actuación de los equipos de extinción a veces puede destrozar, digamos, el escenario del crimen. Sin duda. Esto realmente es un delito, como cualquiera. En un homicidio, por ejemplo, lo que tienes que hacer, lo primero es preservar la zona del crimen. Aquí hay que preservarla. Lo que pasa es que la prioridad es apagarlo, con lo cual entran muchísimas personas. Tengan en cuenta que en un camino sería muy importante, si no entrara nadie, ver las huellas de los coches que han pasado por ahí. Pero si luego han pasado las motobombas a otros vehículos, pues entonces se van a camuflar con otros vehículos y nos dificulta la investigación, pero es inevitable. Contamos con ello. Claro, por su experiencia, Carlos, no sé si me lo puede contar, pero cuando hablan con alguien sospechoso o que ya claramente tienen pruebas de que ha tenido, también puede ser una negligencia o que lo ha hecho adrede, ¿es consciente del daño que causa? ¿Antes de hacerlo es consciente del daño que puede causar? En la mayoría de los casos no son conscientes, no son conscientes. Se cree que llegamos, se va a apagar rápido, no son conscientes. Una persona en muchos casos cabreada con algo. Bueno, hay dos tipos. Está el incendiario, que tiene alguna motivación, y el pirómano, que es una persona que se enferma y que disfruta con ello, que de hecho, en la mayoría de los casos suele participar en las labores de extinción porque disfruta con ello. Incluso. Entonces esa persona evidentemente no entiende ese sentido. Claro, del daño ya es una cuestión ya incluso patológica, por así decirlo. Patológica, sin duda, patológica. Carlos Sánchez, teniente jefe del Seprona, muchas gracias por atendernos y ya les veremos trabajando también en la explicación de este incendio en cuanto se pueda acceder a este lugar. Hemos estado y estamos ahí. Muchas gracias. Si conseguimos sacar algo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues una de las buenas noticias es que la mayoría de los vecinos han regresado a sus casas. A lo largo del día se va a valorar la vuelta a sus viviendas de los residentes en la zona más próxima a la ladera de Tigaiga. Pero además, Raquel Toste, también estamos pendientes de los ciudadanos que no disponen de agua en sus casas.
Sí, aquí en el puesto de mando avanzado donde nos encontramos es desde donde se coordina, como sabemos, a todos los efectivos, pero además está situado en el municipio de San Juan de la Rambla. Y para conocer cuál es la última hora en este municipio, tanto la situación de los vecinos como del incendio, nos encontramos con su alcalde, Ezequiel Domínguez. Gracias por atendernos. Lo primero, el incendio, ¿cómo va? ¿Cuál es la última hora del incendio en este municipio? Sí, buenas tardes. La situación en nuestro municipio, pues bueno, como saben, sigue siendo esa tónica de tranquilidad. Siempre vamos a decirlo entre comillas, porque claro, es zona de monte que aún está quemando. Tenemos una parte que bueno, que no se puede, está controlada y perimetrada, pero que bueno, actuar, vamos a ver qué va pasando, porque en los altos de la fortaleza, dentro ya incluso del propio Parque Nacional, y quizás ya esa parte va muy más despacio con respecto a si fuese la propia masa forestal debido al combustible, porque es la altura que es y no tiene nada que ver como si estuviéramos en monte. La tranquilidad es esa. Hay que recordar que anoche hubo otro episodio muy próximo a donde comenzó el incendio, pero se actuó muy rápido. Claro, son focos calientes, puntos calientes que en cualquier momento, dependiendo de las condiciones climatológicas, pues puede volver a reactivarse. Y también pendientes de lo que es hoy las altas temperaturas, muy pendientes de todo. Cierta tranquilidad, y hay que comunicarlo así también, para cierta prudencia y cautela también con todo lo que pasa. Siguen prohibido, por supuesto, la carretera cortada, y todo, salvo unas cuestiones muy necesarias, totalmente prohibidos esos accesos a esa carretera, incluso que está cortada, la que hace toda la conexión de del Alto, San Juan en La Guancha por la zona alta. Lo que más preocupa, entiendo, son esos cortes de agua que todavía... Sí. ¿Cuántos vecinos están ahora mismo sin agua? Sí, el número de vecinos exacto no puedo decirlo, pero sí las viviendas afectadas, porque al final dependerá de esos números. En torno a 50 viviendas siguen afectadas por ese corte, por esa falta, debido a que se ha quemado parcial la tubería que viene desde el propio monte donde está quemando, pero sí puedo decir, lo que no me voy a aventurar a decir tiempos, por si acaso, porque todo depende de las condiciones de seguridad. Ahora mismo vengo de arriba, he estado con operarios, pronto publicaremos imágenes incluso, pero vamos a esperar a que el servicio esté incluso restablecido, a ver si van bien las cosas, y en el día de hoy pero claro, dependiendo de las cuestiones de seguridad, sí, porque estamos muy bien coordinados por la zona de Brifor que tenemos aquí mismo, para si existe cualquier incidencia o cualquier cuestión que repercuta en la seguridad de esos operarios que hay arriba. Ya han botado 700 metros de tubo, desde el depósito hacia la galería. Aún queda un buen trozo también, y todo dependiendo de que, si sigue como estamos, aunque estén estas altas temperaturas, yo creo que se pueda reponer cuanto antes. Desde que esté, por supuesto que lo comunicaremos, y los vecinos creo que también lo notarán, porque ya llegará el agua al depósito. Sí. Pues muchísimas gracias, alcalde, por esta última hora, y bueno, pues ya lo han escuchado, esperemos que se restablezca el suministro lo antes posible. En cuanto a los datos, seguimos con la actualización de esta mañana. El incendio lleva consumidas 2.700 hectáreas, lo que afecta a 28 kilómetros. Estamos muy pendientes de la última hora para ofrecerles nuevos datos. Bueno, hacemos una pausa en torno a la información del incendio en la isla de Tenerife para contarles que Turquía y Naciones Unidas, por ejemplo, reprochan a Rusia su actuación después de haber firmado un tratado para sacar el trigo. Bombardearon Odesa. Moscú asegura que cumple con lo pactado y que ese bombardeo buscaba objetivos militares. Si no surgen más inconvenientes, el primer envío podría ser una realidad esta misma semana. Ankara reprende a Moscú, le afea que bombardeara uno de los puertos desde donde se exportará el grano ucraniano solo un día después de firmar el acuerdo. Lamentablemente no queríamos esto, pero sucedió. Esperamos que todos actúen conforme a las responsabilidades que asumieron y eviten acciones que sean contradictorias con ese acuerdo, reclamaba el presidente turco Tayyip Erdogan. Naciones Unidas avisa: condenamos ese ataque y creemos que no ayuda, advierte su portavoz. Y Rusia insiste en que atacó objetivos militares alejados de la terminal de granos del puerto de Odesa. No hay nada en los compromisos que firmamos que nos prohíba continuar con nuestra operación militar especial, destruyendo la infraestructura militar ucraniana, manifestaba el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Ucrania, mientras, sigue centrada en cumplir lo pactado. Esta misma semana piensa completar el primer envío.
El puerto de Chornomorsk será el primero, luego Odessa y después Pivdeni. En 2 semanas estaremos listos para exportar desde estas 3 terminales, explica el ministro de Infraestructura ucraniano. Se pretende dar así salida a las cerca de 20 millones de toneladas de grano bloqueado. Cada mes se sacarían de los silos 3 millones de toneladas que partirían desde los 3 puertos elegidos en el sur del país. Ucrania obtendrá un beneficio de 1.000 millones de euros. Toda una inyección para una economía hecha trizas por la guerra que debería a su vez ser alivio para los países en desarrollo al borde de la hambruna. Pero no cesa la ofensiva rusa en el sur y este del país. Precisamente en la región de Odessa ha vuelto a ser en las últimas horas escenario de bombardeos y otra vez sobre zonas residenciales, no militares. Kharkov ha sufrido también la lluvia de misiles rusos, concretamente 10 han caído sobre la ciudad de Chuhuiv. Los servicios de rescate buscan aún supervivientes bajo los escombros de estos edificios. Una de las consecuencias de la invasión a Ucrania ya la estamos padeciendo, el precio de los combustibles y la energía, que originan una escalada inflacionista sin precedentes. Pero ahora el viejo continente mira al otoño con especial preocupación por los suministros de gas ruso que van a llegar a Europa. Por lo pronto, los ministros de Energía de la Unión Europea han logrado un acuerdo de mínimos. La Unión exceptúa a España del recorte del 15% de consumo de gas por su capacidad para reenviar gas licuado a otros países. Antes de esa reunión, la ministra adelantaba que España iba a apoyar el plan para reducir el consumo de gas, pero sin asumir ese recorte. Y la viruela del mono, con 16.000 casos diagnosticados ya en 75 países, ya ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar la viruela como una emergencia sanitaria internacional. Ha sido este fin de semana. Ahora los expertos reclaman una mayor atención sobre la enfermedad para atajar el brote lo antes posible. 48 horas después de que la OMS declarara la viruela del mono emergencia sanitaria internacional, los casos se siguen multiplicando por todo el mundo. Japón confirmaba este lunes su primer diagnosticado en el país tras el positivo de un paciente en Tokio. En esta nueva alerta sanitaria, España se ha convertido en el país del mundo con más infecciones registradas, 3.125 hasta el 19 de julio. Le siguen Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia. Gay men, bisexual men. Se da principalmente en hombres homosexuales y bisexuales. Más del 90% de los casos reportados en todo el mundo pertenecen a este grupo. Pero existe la preocupación de que cuanto más continúa la transmisión, más podría extenderse a otros grupos, advierte el profesor de salud pública de la Escuela de Medicina Tropical de Londres. El anuncio de la OMS ha provocado que muchos acudan a centros sanitarios en busca de la vacuna, como ocurre en esta clínica de Chicago. El lunes teníamos a más de 200 personas haciendo fila y solo teníamos 100 dosis, asegura esta enfermera. Pacientes de la viruela como este londinense denuncian que no se le da la importancia debida a la enfermedad. Tuve que llorar por teléfono a la enfermera diciéndole que me iba a morir porque no podía comer ni beber. Así logré convencerla para que me ingresaran, según relata. La viruela del mono deja por el momento 16.000 casos diagnosticados, 5 de ellos mortales, en 75 países diferentes. Saben que el Papa está visitando Canadá estos días y en un gesto simbólico le hemos visto pedir perdón por la intervención de la Iglesia en casos de abusos a menores indígenas. Estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Bueno, el pontífice pide disculpas, califica sus abusos como un error devastador. El Papa Francisco se disculpaba por la mentalidad colonialista, dice, de muchos cristianos y reclamaba una investigación. Además, solicita más apoyo para los afectados y sus familiares. Los líderes indígenas habían pedido durante mucho tiempo una disculpa papal por el daño durante décadas a los indígenas. Y de vuelta a España, el Tribunal Supremo ratifica la condena a Manuel Chávez y José Antonio Griñán por el caso de los ERE en Andalucía. La Sala confirma así la pena de 6 años de prisión del expresidente de la Junta por un delito de prevaricación
y otro de malversación de fondos públicos. Se adelanta de esta manera el fallo de una sentencia que también confirma la condena por prevaricación para el también expresidente Manuel Chávez, inhabilitado para cualquier cargo público durante 9 años. En septiembre se dará a conocer la sentencia. La adopción de estos acuerdos por el Consejo de Europa. Y nos vamos a despedir de nuevo mirando la imagen en directo de la lucha contra ese incendio en la isla de Tenerife, que en este caso en esa zona por lo menos están protagonizando los helicópteros que no dejan de descargar agua, no lo han hecho durante toda la mañana. Desde primera hora han adoptado esta especie de ruleta o noria en torno a estas zonas sobre las que van descargando agua continuamente para evitar que el fuego se propague. La clave hoy, las altas temperaturas en un fuego que aparentemente está ya estabilizado. Toda la información con Elena Díez a continuación en Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana. Adiós.